doctor Alain Cornec. Les voy a dar una breve semblanza de ambos, ya que, les muestro el currículum de la doctora Zulema, son 35 hojas, entonces me podría llevar hasta 2 horas leyendo el currículum. Y el del doctor Alan, de igual manera, ¿no? Pero vamos a hacer un breve resumen. La doctora Zulema Wild es presidenta de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Ella es de Buenos Aires, Argentina. Es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha sido docente desde el año de 1971 hasta la presente fecha en diversas universidades de Buenos Aires, Argentina y otros estados de Argentina, así como de universidades internacionales, de materias, entre otras, principalmente de Derecho de Familia, Derecho Civil, Sucesiones, Mediación y Arbitraje Comercial, Mediación Familiar. Ha sido también juez de cámara, asesora de diversas empresas, juez nacional de primera instancia especial en lo civil y comercial. Ella ha sido camarista en la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, Sala J, cargo que desempeñó hasta el presente de 1991. Tiene diversos proyectos de investigación, dentro de los que destaca la adopción internacional, la mediación, la violencia familiar y el derecho de la ancianidad. También ha publicado diversos libros de editoriales de reconocido prestigio, ha escrito diversos artículos y publicados, como por ejemplo la adopción nacional e internacional, derecho de sucesiones, colaboró para la Enciclopedia Jurídica Omeva, tomo 7, con el vocablo mediación. Y de igual manera, ella ha sido ponente en diversos eventos nacionales e internacionales, ha impartido más de 132 cursos en Argentina, así como también en otros países del mundo. Démosle un fuerte aplauso a la doctora Zulema Wild. Sí. Bueno, quiero decirles primero que es un placer estar con ustedes y ver tanta gente joven interesados en estos nuevos temas que nos trae, yo diría, la vida, porque el derecho va detrás de lo que nosotros vamos viviendo, ¿no es cierto? Además, en esta bella ciudad, que se merece muy bien el nombre que tiene, se lo merece con creces, y lo maravillosa recepción que hemos recibido de ustedes por la amabilidad y cortesía que han tenido con nosotros. La idea de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia ha sido siempre, ahora se está poniendo viejita ya la Academia, estamos próximos a los 10 años, y fue fundada con gente que tenía mucha experiencia en esto, no solo desde el tribunal, como es mi caso, porque yo entré en la Cámara de Apelaciones en el año 91 y estuve 20 y pico de años ahí, sino también con abogados de la matrícula, como se trata el doctor Alain Cornec, que ha dicho que la semana pasada cumplió 50 años de profesión. Entonces, en este momento, lo que nosotros queremos es transmitirles a ustedes nuestra experiencia, porque ustedes son el futuro y nosotros somos la generación que nos vamos.
Chicos, lo de que nos vamos es simbólico, ¿eh? Por ahora no nos vamos. También tenemos nuestras semillitas. ¿Qué son nuestras semillitas? Tenemos un grupo de jóvenes abogados que no tienen 10 años de experiencia ni en el ejercicio profesional, ni tampoco en la magistratura, porque hoy los tribunales, digamos, de la Argentina tienen en su mayoría, desde el empleado de mesa de entrada, estudiantes de Derecho. Es decir, se ha producido como una selección, han desaparecido esos oficiales tradicionales que venían cumpliendo con determinadas prácticas. Hoy nuestros estudiantes están en los tribunales aprendiendo y viendo lo que es el derecho vivo. Porque una cosa es leer la ley, interpretarla, y otra es aplicarla todos los días a cada caso con las particularidades que tiene cada caso. Entonces, ¿qué buscó la academia con todos estos profesionales? Buscó que tuviéramos, sobre todo, familias más sanas, escuchen bien, más sanas y más felices. Lo peor que a uno le puede pasar como juez es enfrentarse con una familia disfuncional, porque cuando se enfrenta con una familia disfuncional, ellos no tienen conciencia de realmente por qué son disfuncionales. Y hemos aprendido que cambiar las costumbres se trata de algo muy difícil. Por eso tenemos distintos temas en este congreso. Y uno de ellos es el coordinador parental. ¿Por qué? Porque muchas veces dictamos sentencias que quedan en el papel y no se aplican a la realidad. ¿Por qué hemos trabajado en mediación y negociación? La Argentina comenzó en el año 91, vinieron jueces americanos y vinieron mediadores americanos y nos entrenaron en eso. Aprendimos también que era mejor que las partes negociaran y llegaran a acuerdos conforme su idiosincrasia e historia, que nosotros dictáramos sentencia y aplicáramos un criterio legal, pero quizás no adaptado a esas familias. Entonces, todos los temas que traemos, yo me había escrito algo para no olvidarme, porque suelo, en cuanto empiezo a hablar, vuelo. Entonces, ¿por qué quería comentarles qué temas vamos a abordar? Hoy vamos a hablar de las disposiciones anticipadas, pero no solo de las disposiciones anticipadas, sino de medios de protección, de autoprotección para nosotros. ¿Por qué? Porque el derecho de familia, a diferencia del derecho de los contratos, que ustedes vieron que evolucionó desde la autonomía de la voluntad hacia una legislación más estricta en cuanto al orden público, el derecho de familia evolucionó de un modo diferente, de un orden público rígido que estaba prácticamente regido por el derecho canónico a fines del siglo XVII, a un derecho más adaptado a lo que cada uno quiere de su vida privada. Esto no quiere decir 5 maridos, como dijo el rector. No. Perdón, él dijo, miren qué falacia, la mía, que no quiere decir 5 mujeres. Esto, porque yo también podría decir 5 señores con ese criterio. ¿Por qué 5 señoras y no 5 señores? ¿No? Ya que el poliamor es poliamor para everybody, no para uno solo. Pero en realidad lo que nos tenemos que preguntar, si queremos apuntar a eso, si con eso vamos a tener una mejor familia, nuestros hijos van a crecer mejor y vamos a tener una mejor sociedad. Entonces, si bien nosotros traemos conocimiento y experiencia, también traemos
los ojos bien abiertos y los oídos también para aprender de ustedes, que son las generaciones nuevas. Es decir, que esto es mutuo. Vamos a crecer en estos 3 días todos, no solamente ustedes, yo también, el doctor Cornet también, a pesar de su extensa experiencia como abogado internacional en materia de familia, sino que esto de colaborar y de cambiar ideas nos ayuda a todos a irnos con algo de lo que hemos aprendido. Ayer aprendí, chicos, lo del chocolate. Traje de regalos chocolates de mi país sin saber que ustedes eran la tierra del chocolate, ni tampoco sabía cómo se hacía. Entonces, todos los días aprendemos algo y lo importante es estar con el espíritu abierto para realmente receptarlo. Eso es lo que les quería decir. La academia está abierta para aquellos abogados jóvenes que quieran acercarse y tenemos una presidenta italiana, una vicepresidenta colombiana. Las mujeres en materia de familia somos una plaga. Como consecuencia de que de nuestra tradición hemos sido las que cuidamos los hijos, las que acompañamos los enfermos hasta la muerte, es decir, nos hemos ocupado fundamentalmente de todo lo emocional. Pero son muy importantes los muchachos. Yo cuido mucho a mis muchachos en la facultad y siempre digo, en este momento tengo 31 alumnos y están conectados con ustedes para escuchar lo que ustedes opinan y lo que nosotros hablamos. Es la Universidad de Buenos Aires y yo cuido a los varones porque digo, de 31 tengo 3 hombres nada más. Hoy en este momento la carrera de abogacía está en manos casi prácticamente en la Argentina de las mujeres. Cuando yo ingresé al Poder Judicial, créanme, era un ave rara. Cuando ingresé a la Cámara de Apelaciones, éramos 5 mujeres por 39 hombres. Hoy somos la mitad o más. Entonces, cuidemos a los muchachos para que no se nos vayan. Necesitamos el pensamiento de los hombres también en esta materia. Bueno, esta es nuestra propuesta. Estamos con los brazos abiertos para recibirlos en la academia, aquellos abogados jóvenes que quieran participar. Vamos entonces a comenzar a hablar de un tema duro, como son las disposiciones anticipadas. Y yo me preguntaba por qué empezamos con este. Pero también es un tema de la realidad. Y enfrentarse a la realidad en la vida creo que es lo más importante. Aceptar cómo son las cosas para poderlas ir modificando o cambiando si es que es necesario hacerlo. ¿No es cierto? Bueno, la realidad suele plantear difíciles opciones frente a la situación de los enfermos terminales. Basta conocer los casos vividos en otros países y también en el propio. Suele ser dramático cómo vamos cambiando las filminas. I don't know. Suele ser dramático que tengamos que optar entre la no prolongación de la vida de un ser humano ante los enormes sufrimientos que estos enfermos padecen frente a la opción de no acortarla a costa de tratamientos invasivos e inútiles que solo prolongan la vida en el tiempo. Esto suele acontecer en condiciones poco dignas, como cuando están sometidos al famoso y conocido encarnecimiento terapéutico. Tratamientos que en algunos casos lesionan la autonomía de la voluntad y la dignidad de la persona.
Detrás de este drama existe un reiterado debate, que ustedes lo van a ver claro. La vida, como derecho humano, primigenio y fundamental de todos los ordenamientos jurídicos, y por otro lado, la dignidad, es decir, ese derecho esencial de nuestra existencia, lo que provoca la postura inversa, la de tomarla como presupuesto básico de nuestra vida. Hay autores en mi país que dicen, la vida sin dignidad no merece ser vivida. Es decir, la vida indigna no merece ser vivida. Esta última posición, ustedes la van a encontrar en doctrina, en los llamados famosos casos de daños, wrongful birth o wrongful conception y wrongful life. No sé si lo vieron cuando vieron derecho de daños. La doctrina y la jurisprudencia catalogó a esas acciones como aquellas que ejercen los padres contra el médico por haberse vistos imposibilitados de acudir en principio a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es el motivo? Ese niño va a nacer enfermo, discapacitado o con una malformación que es grave. Entonces, si esa malformación, incapacidad, hubiera sido detectada a tiempo, antes de su nacimiento, es probable que los padres hubieran optado por que no naciera. En las acciones de wrongful life es al revés. Es el niño discapacitado, malformado, con una gran deformación, que pretende reclamarle al médico por esos sufrimientos que sufre, porque él plantea que prefería no nacer a nacer en esas condiciones. Es decir, la enfermedad, la malformación o la incapacidad no depende de la mala praxis del médico, sino que es inherente a su propia constitución. En esencia, estas acciones recogen la misma idea. ¿Qué es más importante? ¿La vida o la dignidad? ¿No es cierto? El constitucionalismo, durante los siglos anteriores al nuestro, no siempre se ocupó de estos temas. Es decir, ustedes van a ver que prestó atención a la persona durante la vida, mas no hizo referencia ni al inicio de la vida ni al fin. Basta ver, no sé si ustedes lo leyeron, lo que ha pasado el año pasado en el caso Roe versus Wade en Estados Unidos, con la misma Constitución, pero con diferente tribunal, con ideas distintas de la Suprema Corte de los Estados Unidos, se toma una decisión dispar respecto de lo que venía aconteciendo en todos esos años anteriores. Esto también muestra un distinto concepto respecto de lo que decía recién. Nuestra Constitución protege la vida como principal, gracias, muy amable. Y las convenciones internacionales, ustedes saben también muy bien que después del año 44, los humanos nos espantamos, realmente nos espantamos. Yo en ese momento no me podía espantar, pero bueno, los que estaban vivos se espantaron por todo lo que había ocurrido en Alemania, ¿no es cierto?, con Hitler, y todo lo que fue
la masacre y el genocidio que aconteció. Entonces, el primer comienzo de los derechos humanos es justamente en el año 44 con las convenciones. La incidencia, chicos, no es solo la incorporación de los tratados a la legislación interna, sino también la interpretación que se haga de ellos, tanto en los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros organismos internacionales, que en el caso de la Argentina son obligatorios y para ustedes, en la medida que estén ratificadas, también lo son. Y esto hay que recordarlo porque muchas veces los jueces, si no lo conocen, intentan siempre aplicar el derecho interno, más con la diversificación que ustedes tienen, porque nosotros en derecho de fondo tenemos un solo código civil, un solo código comercial, pero ustedes tienen cada regulación en cada estado. Entonces, la convención, y no solamente lo que decida la Corte Suprema de México, digamos, es lo que rige, porque el orden de prelación hace que las convenciones estén arriba de todo eso. Entonces, una buena interpretación de ustedes es justamente bajarlas al caso concreto y demostrar que aun cuando no esté regulado de esa manera, la legislación interna se tiene que adecuar a las convenciones. Y la interpretación que hace es como hay un ius que nosotros tenemos interamericano que debemos aplicar. Hoy en día los jueces, por ejemplo, en la Argentina, saben que no solamente hacemos un filtro de constitucionalidad, sino también un filtro de anticonvencionalidad. No basta con aplicar la Constitución y decir si esto es constitucional o no, sino que también tenemos que ver qué pasó con esas convenciones, la interpretación y las distintas ideas que surgen de la Corte Interamericana. ¿Ok? Sigo. Entonces, este artículo que trae nuestro hay una frase que espero que aparezca en el slide. Aquí está. Carlos Nino era un brillante abogado que hacía filosofía del derecho y decía que en un Estado constitucional democrático debe imperiosamente conceder y garantizar una esfera de libertad donde los ciudadanos puedan desarrollar con amplitud su proyecto de vida. Esta opinión de Nino, que es del año 50 y pico, está refrendada hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que afirma que el concepto de libertad y la posibilidad de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a nuestra existencia es conforme a nuestras opciones y nuestras propias convicciones. Son ese derecho humano básico propio de los atributos de la persona que se proyectan en toda la Convención Americana. Nuestra Corte Suprema también ha reiterado en numerosos fallos un artículo de la Constitución
que justamente nos permite disponer de un obrar sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra propia vida y de todo lo que es propio bastante ampliamente, porque piensa que la intimidad no es solo la intimidad de uno, sino la intimidad de la familia, y esto hace que ha sostenido que un enfermo en peligro de muerte puede tener razones adecuadas y valederas, tanto desde el punto de vista humano como ético, para rechazar una operación, aunque solo por medio de ella fuera posible liberarlo de su dolencia. Para nosotros es común que se nos presenten en tribunales casos de testigos de Jehová. No sé si ustedes tienen testigos de Jehová acá. Los testigos de Jehová no quieren ser transfundidos, porque consideran que cuando los transfunden dejan de ser puros y se convierten en seres impuros ante Dios. Tenemos jurisprudencia reiterada en la cual, a pesar de que eso implique riesgos de vida para ellos y ellos estén conscientes de que van a morir, tenemos jurisprudencia que dice que debemos respetar su voluntad. Pero como a veces somos unos niños malos los jueces, cuando se trata de niños y adolescentes no le hacemos caso y los transfundimos. Entonces, los papás nos increpan y nosotros le decimos, no se preocupen, los malos somos nosotros. Transfundirlos con sangre. Le aqueja a las personas adultas, le aqueja a cualquiera en cualquier momento, porque si no, no tendríamos hospitales pediátricos en los cuales los bebitos están en peligro de muerte, ¿no es cierto? Es decir, que las disposiciones anticipadas sirven para todos, es como prever nuestro futuro. Es como pensar cómo queremos seguir viviendo. No sé si me estoy extendiendo demasiado. Pero hay ahora una cosa importante para conversar con ustedes. Fíjense, hay un caso en Perú que es el de Ana de Estrada. A ver si la vemos, a Ana de Estrada. Ana de Estrada es una persona que sufre una enfermedad que le voy a leer porque es muy difícil, poliomielitisis, que provoca una debilidad muscular progresiva. El caso es realmente muy doloroso. ¿Por qué? Porque es una mujer de 40 años, nada más, que es escritora, poeta, psicóloga, y que sufre una enfermedad, esta degenerativa, que es progresiva y rara e incurable, que provoca inflamación en todos los músculos y le genera mucha dificultad para poder respirar. Por ello está forzada a estar entubada para respirar y para comer. Ella soporta esta enfermedad desde que tenía 12 años, y desde los 20 está en una silla de ruedas. Pero a pesar de eso, a pesar de que lo empezó a los 12 años, su enfermedad, ella estudió, fue a la universidad, se recibió de psicóloga, trabajó como psicóloga hasta que pudo, hasta que su cuerpo le posibilitó hacerlo.
escribió, es decir, hizo todo lo posible para vivir su vida plenamente. Pero desde el 2016 le resulta muy difícil hablar. La Corte Suprema de Perú, por primera vez, ha dictado sentencia que le permite tener una muerte digna. Por esta única vez autorizó la eutanasia con 4 votos a favor y 2 en contra. La demanda, fíjense quién la interpuso, la Defensoría del Pueblo, en nombre de Ana de Estrada, y en representación del Ministerio de Salud y del Seguro Social fueron los que fueron demandados. La jueza de ejecución de sentencia, que era una mujer, no la quiso ejecutar. Iba contra sus convicciones personales, religiosas. Entonces hubo que designar un juez subrogante y autorizó a Ana de Estrada a que realmente se le practicara la eutanasia. ¿Cómo es la eutanasia? Es suministrarle de manera directa, oral o intravenosa, un fármaco destinado a poner fin a su vida. Y la Corte decidió, en este único caso, que no se aplique el artículo 112 del Código Penal que prohíbe la muerte asistida. Yo les muestro esto, no sé si Ana de Estrada hoy vive o no vive, porque depende de ella la decisión en el momento de tomar su pastilla o de que le apliquen la medicación endovenosa. En lo que investigué no pude determinarlo. Pero fíjense algo, es tan terrible la enfermedad que si no, su destino ¿cuál es? Ahogarse cuando coma o cuando no pueda respirar. Imagínense lo tremendo que es para un ser humano eso. ¿Por qué traigo este caso? Porque cabe preguntarse, y aquí ustedes van a tener que intervenir, ¿por qué es necesario recurrir a la eutanasia activa o a un suicidio asistido, que es otro tipo de cosa que ahora lo vamos a conversar, o a una sedación terminal? Sí, después hablamos. La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte de un paciente. El suicidio asistido es un proceso de poner fin a la vida, evitando el sufrimiento y manteniendo el control y la autonomía, ya que el médico nos suministra la sustancia que hay que tomar, pero es el propio interesado el que lo hace. Es como algo que quizás ustedes oyeron hablar de esa especie de ataúd que inventó un médico en Suiza, que uno se acuesta ahí y entra no sé qué sustancia que lo duerme y lo hace sentir bien y luego fallece. Bueno, esto sería igual. Esto es, te doy la sustancia, vos se la administras o te acostás ahí si querés. Si tu sufrimiento es de tal nivel y tu desesperación es de tal medida que no querés seguir viviendo. En Suiza ustedes van a ver que los psiquiatras hacen previamente un estudio a ver si uno está suficientemente sano para tomar esa decisión. Pero vamos al último caso, que es la sedación terminal. La sedación terminal es definida como la administración deliberada de fármacos para producir una disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible
de la conciencia del paciente, que se sabe que su muerte es próxima con la intención de aliviar ese sufrimiento físico, psicológico, y que no se puede alcanzar con otras medidas, y hay un consentimiento explícito e implícito del paciente para que ocurra esto. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de estar cercanos a algunos enfermos de cáncer terminal. Si ustedes estuvieron cercanos a esos, van a ver que lo último que el médico administra es morfina. ¿Por qué? Porque cuando administra morfina sabe que está ayudando a que esa muerte se produzca más rápidamente. Pero esto de la sedación terminal nos provoca dilemas humanos y éticos. ¿Dónde está el límite entre la dosis terapéutica y la dosis letal? Es la doctrina del doble efecto en lo jurídico, que plantea la siguiente cuestión. ¿Es lícito realizar una acción en la que además de conseguir un efecto bueno, se consigue también un efecto malo? Es decir, esta incertidumbre muchas veces nos paraliza, ya que el efecto bueno impulsa a realizar la acción, uno quiere que el otro no sufra más, ¿no es cierto?, que se sienta mejor, y por otro lado se siente inhibido de provocar su muerte. Sin embargo, la Iglesia Católica, esta teoría exactamente ratificada y aceptada, porque la considera una herramienta muy útil y fundamental y éticamente correcta cuando el sufrimiento es muy intenso. Hay una muy interesante escrito de Juan Pablo XXIII, que si ustedes lo leen, les va a parecer muy interesante por las razones que da para justificarlo. Bueno, ¿por qué trajimos este caso? Porque fíjense que todos los casos... nosotros tenemos 2 casos de argentinos en la misma situación que Ana Estrada. Tienen ELA, que es también una enfermedad neurológica que los va paralizando. En el caso, él habla a través de una computadora o una tablet, grabó las letras y se comunica de ese modo, porque ya no puede modular, no puede hablar. Pero ¿por qué les traigo este caso? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No se escucha. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Bueno, ¿por qué les traigo este caso? Y les traigo... ¿Cómo? Ya lo pongo. Ok, gracias. ¿Por qué les traigo estos casos? Porque fíjense algo importante. Todos los casos que habíamos visto hasta ahora no eran como estos, de gente que está consciente y en una situación muy tremenda. Es decir, normalmente teníamos casos como el de Karen en Estados Unidos, que estaba inconsciente porque mezcla de droga y alcohol le había producido una inconsciencia y un coma. Entonces, estos casos son distintos. Estos son casos en que están conscientes de su propia enfermedad y su discapacidad y su desesperación frente al sufrimiento. El caso de Esteban Bullrich, que es muy conocido en la Argentina porque fue senador, y es un hombre muy joven, tiene 50 años,
a diferencia de Adriana Stenaro, que es una socióloga, ella dice, si yo viví toda mi vida feliz, tuve un matrimonio maravilloso, mi marido se murió hace 2 años, ¿por qué me hacen vivir este terrible periodo de mi vida? En cambio, Esteban Bullrich tiene una familia muy católica, 4 hijos, y tiene un apoyo enorme. Entonces él tiene una mente que sigue pensando y sigue escribiendo. ¿Se acuerdan como el físico inglés, Stephen Hawking? Es decir, que hasta último momento, a pesar de su incapacidad, brindó al mundo todo su conocimiento. Entonces, estas enfermedades no se sabe por qué se producen ni a qué edad se producen. Porque piensen que Ana Estrada empezó a los 12 años, es decir, no fue cuando era una persona adulta. Yo diría que Esteban Bullrich dice una cosa muy dura, pero dice, cada uno elige su destino en la medida que la ley les dé la libertad de decidir. Y aprender a vivir en la diferencia, no hay nada que Dios haya hecho en el mundo que sea idéntico para cada persona. No voy a hacer un resumen de lo que ha pasado en Italia, ni en Colombia, ni tampoco lo que está pasando en España, porque se nos está yendo el tiempo. Pero sí les quiero hablar del caso de Terry Schiavo, un poquitito. Estos son los países que autorizan la eutanasia y luego van a ver los que autorizan el suicidio asistido. ¿Por qué quiero hablarles un poquito del caso de Terry Schiavo? Terry Schiavo sufrió un problema a los 28 años, por el cual quedó en coma. Y si ustedes lo analizan más, van a ver algo interesante. Van a ver que se mezcló la política tanto con el caso, porque el marido decía al cabo de unos años que no salía del coma, entonces que había que desconectarla. Y los padres decían, no, de ninguna manera, hay que seguir teniéndola conectada, con respiración y alimento artificial. Pero en ese momento, el gobernador de la Florida era Jeb Bush, que era el hermano del presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿saben qué pasó? Cuando no pudo manejar los jueces de la Florida, le pidió a su hermano que dictara una ley por el cual todo lo referido a este tema de disposiciones anticipadas, porque lo que se discutía es que el marido decía, ella no querría vivir en estas condiciones, y los padres decían, sí, que viva, dijo, esta es jurisdicción de los jueces federales, y logró que el Parlamento americano dictara una ley por el cual le dio la jurisdicción a los jueces federales. ¿Y saben qué hicieron los jueces federales? Le dijeron, no, esto es competencia local, competencia estadual, no está derivada a los jueces federales. Y la desconectaron. Pero el cuento, la historia, es trágica, porque la conectaron y la desconectaron 3 veces durante todos esos años. Entonces, cuando hay distintas concepciones respecto de este tema, lo que ocurre es que la cuestión se traslada a otros ámbitos, no al natural que debiera ser, que es la voluntad de ella de vivir o no vivir, si es lo que quiso decidir. Voy a criticar tu ley. Bueno, nuestra reciente historia en esta materia también muestra esta conflictiva, y ustedes van a ver
que en mi país, por cada caso, se fue ampliando la ley en cuanto a las facultades. Argentina y México consienten la eutanasia. ¿Qué quiere decir? Que ni apuran la muerte ni la retrasan. Es decir, es una muerte más acorde. Nosotros no tenemos autorizada la eutanasia ni tampoco el suicidio asistido. Pero separado de la legislación argentina, que es una legislación que obliga a los médicos a cumplir las disposiciones anticipadas que cada uno ha dictado, o ante un notario, o ante el juez, con presencia de 2 testigos, no ocurre lo mismo con la legislación francesa. En este aspecto, yo creo que lo ideal es que la ley sea imperativa, respetando la voluntad de la persona que lo dictó. Pero en la ley francesa de salud, en el artículo 1111-11, que es una ordenanza de marzo del 2020, establece que las disposiciones, las instrucciones previas se impondrán al médico ante cualquier decisión de investigación, internación o tratamiento, salvo en caso de urgencia vital durante el tiempo necesario para una evaluación completa de la situación. Y cuando las instrucciones previas parezcan manifiestamente inadecuadas y no acorde con la situación médica, no las aplica. Entonces, lo que se cuestionó en el juicio fue el párrafo final. Este párrafo que dice: cuando las instrucciones previas parezcan manifiestamente inadecuadas y no acordes con la situación médica. Aquí, a mi criterio, se vulnera la autonomía de la voluntad y, como es tan genérica, permite interpretaciones abiertas. Y ustedes vieron que las interpretaciones abiertas nos permite decir blanco, negro, gris y a cuadritos a los jueces. Entonces, a pesar de esto, el Tribunal Constitucional no acogió la acción en Francia, sosteniendo, entre otras razones, que en el supuesto de disidencia, con la conducta del médico, podían ir a la familia a demandar en el caso concreto. Pero esto implica poner la situación en un juicio. Yo creo que lo que se está discutiendo ahora en la legislación francesa es si hay un estándar objetivo de cuidado más adecuado. Y la pregunta a hacerse es: ¿los médicos nunca disienten con los diagnósticos? ¿Nunca disienten con los tratamientos? Y la segunda pregunta a hacerse: ¿por qué en estos supuestos el médico tiene que cumplir con la ley Artis? Ustedes vieron, cuando vieron toda la parte de daños, que en la responsabilidad civil de los médicos, nosotros ¿qué aplicamos? Decimos, ¿el médico cumplió con la ley Artis? Es decir, cumplió con lo que tenía que cumplir conforme el momento que se dio el caso. Porque depende de la investigación médica que se haya producido hasta ese momento. No sé si soy clara. Entonces, nuestra ley es imperativa, la francesa no.
Buenos días. Soy Alain Cornec, abogado en París. Aprendí el español bastante tarde en mi vida y entonces yo les pido de disculpar mis errores y mi acento francés. Ayer llegué y el doctor Castillo nos trajo a visitar una hacienda chocolatera. Y el tipo que nos hizo visitar era tan orgulloso a mostrarnos las flores, el chocolate, todo. Y yo también soy aquí muy orgulloso con mi maletín aquí y mis herramientas profesionales. Y es interesante cuando se hace ese tipo de cosas de ver el contenido de la ley y la manera de utilizarla para un uso práctico, para que cuando tú pones la moneda en la máquina y tira la cosa, la banana cae. El objeto de nosotros abogados es que la banana cae y que ganamos el caso. Que no significa que no se debe pensar y reflejar a todos los aspectos. Y aquí es una situación bastante diferente. Usualmente solo de acuerdo total con la doctora Wilde en muchas cosas, pero aquí no. Aquí el caso en Francia, un caso donde un tipo hizo directivas de fin de vida diciendo no quiero morir, prolónganme tanto lo que se puede. Antes que voy más adelante, pienso que es importante que les diga, antes que se vayan todos, que hay por fin le contaré la historia de la diosa griega Eos y sus amores extraños con su amante Tizonos. Y entonces, aunque se trata de un sujeto un poco mórbido, un poco difícil, hay aspectos que pueden hacer sonreír y pensar. Tenemos directivas anticipadas, como en otros países latinoamericanos, pero aquí el tema es que la pregunta de la doctora Wilde es que las directivas anticipadas no son totalmente obligatorias. Prendemos el caso, el tipo, 40 años, dice en sus directivas anticipadas, no quiero morir, tienen que prolongarme siempre. 4 años después tiene un accidente y se queda 7 minutos sin oxígeno en la cabeza. Técnicamente es muerto. El electroencefalograma era, ya no, eso no es el tema de hoy, es el tema de miércoles. Muchas gracias. Es más divertido. El tipo dice, no quiero morir, no quiero que sea prolongado. Técnicamente era muerto. La sola cosa es que la máquina lo hacía aparentemente ser vivo. Y la familia no quisiera que apagaron la luz. Pues los médicos siguieron el Código de Salud Pública y pidieron a la familia que decide, ¿no? Y entonces tuvo un consejo de médicos para decidir y decidieron que después de 2 meses decidieron que bastaba. Paréntesis, el costo de un día en este tipo de hospital es casi $3.500 al día. Y eso no lo paga el tipo, es un empleado básico en un garage.
lo paga los seguros sociales franceses, lo paga toda la población y es 2 meses a $3.500 para nada. Pues la familia contesta la decisión, va al tribunal administrativo porque es un hospital público. Si hubiera tenido dinero, no tenía importancia, pero no tenía dinero. El tribunal administrativo dijo, sí, se puede pagar. Apelaron al Consejo de Estado y el juez presentaron una pregunta previa de constitucionalidad. Y el Consejo Constitucional francés dijo, pues, la ley es de conformidad en conformidad con la Constitución. Y es la sola cosa que podía decir, es conformidad o no es conformidad, no es justo o es injusto, es la ley y no pueden sustituir a la Asamblea Nacional para hacer leyes. A este punto van a la Corte Europea de los Derechos Humanos y piden a la Corte Europea de Derechos Humanos, no, deben decir al gobierno de Francia que no puedan apagar la luz. Y la Corte Europea denegó la petición y no pasó nada y el tipo se terminó 6 meses después a 3.500 casi dólares diarios, casi $1.000.000 con un beneficio limitado. La pregunta no es tanto eutanasia, contra eutanasia, el tipo que quiere vivir a todo costo, que merece el argumento. Cuando hay el principio de los doctores y el juramento hipocrático es primum non nocere, primo se no debe hacer nada de mal. Pero también la otra sugestión griega es meden agan, nunca vas demasiado. Y aquí estaba demasiado y los médicos en Francia tienen el derecho sobre el control del juez a todos momentos. Y eso en menos de 6 meses fui tribunal, corte de apelación, corte de constitucional, corte europea. Es muy rápido, en 4 meses. Y entonces me parece que cuando hay situaciones, cuando los jueces de Colombia dicen no hay que respetar el Código Penal, me parece que de Perú, me parece que los jueces franceses e europeos pueden decir lo mismo. Aquí el tipo tiene una demanda que no es razonable y los jueces de familia siempre quieren gente razonable. Esta pedida no es razonable, entonces no lo aceptamos. Sí, claramente. No he terminado. Yo creo que a ustedes les puede interesar pensar qué pasó durante el COVID, qué pasó durante la pandemia, qué pasó con los respiradores artificiales, qué piensan que pasó. ¿Saben lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Saben alguno? Y eso pasó no para gente grande, pasó para todos, de cualquier edad. Los respiradores no alcanzaban. No estábamos preparados en el mundo para una pandemia. Consecuentemente, le retiraban la respiración artificial una vez, esperaban una semana, le retiraban por segunda vez, esperaban otra semana y a la tercera vez, si la persona no respondía, no lo volvían a conectar. ¿Ustedes vieron la cantidad de muertos que tuvo Italia? Enorme, enorme. Bueno, no sabemos cuál será nuestra próxima pandemia, ni cómo se va a desarrollar, ni a qué nos va a afectar.
gracias a que Italia vulneró la prohibición de la OMS para no hacer autopsias, nos enteramos que el problema era de la sangre que se ponía espesa. Entonces, pero mientras tanto, fallecieron una cantidad enorme de gente como consecuencia de esto. Es decir, que lo que el doctor Cornet plantea es que la disposición anticipada tiene que tener un límite, cuando como consecuencia de que esa disposición anticipada, pero fíjense que esa disposición anticipada también tiene que ver con un concepto religioso. Y esto es lo que les marcaba con los testigos de Jehová, ¿no? El señor era un musulmán y pensaba que si lo enterraban en tierra. Entonces, ¿cuál es el límite? El abuso de derecho, ¿no es cierto? Porque en realidad mantenerlo cuando estaba ya muerto era nada más que todos nosotros pagáramos con nuestros impuestos esa mantención. Porque no hay nada gratis en el mundo, chicos, no se lo crean. Sí, como lo he prometido, les voy a contar la historia de la diosa Eos, de ese monte Titonos, y tiene que ver con el subyecto. Eos es la diosa de la aurora, de la misma diosa que por los latinos era Aurora, la diosa con los dedos de rosas. Y tuvo un amante que se llamaba Titonos. Titonos era el hermano del rey Priam, que era el rey de Troya. Entonces el tío de París, el que provocó la guerra de Troya, y cuál era ciertamente muy bonito. Titonos, el tío, era también muy bonito y se enamoró la diosa de Titonos. Pasa un poco de tiempo y todavía está enamorada, a tal punto que un día le dice: Titonos, querido, tú me puedes preguntar lo que quieres, te lo daré. Cualquier cosa, dice Titonos, cualquier cosa, tú sabes, soy una diosa. Entonces dijo Titonos: quiero ser inmortal. El problema es que era una diosa un poco tonta y un poco de nivel bajo. Y entonces tuvo que ir a papá, Zeus, para pedir: papá hizo algo malo. He prometido a Titonos que vaya a darle la inmortalidad. Y el padre es furioso. Y después de un momento le dice: ¿te ha preguntado algo otro? No, solo la inmortalidad, basta así. Pues dice Zeus: vale, lo haré. Y Titonos vuelve a ser inmortal. No es el fin de la historia, me disculpe para los que no les interesa. 40, 50 años pasan, Titonos empieza a perder el cabello, perder los dientes, porque en Grecia en la época no había dentistas, engorda, y Eos es menos enamorada de Titonos. Y las cosas siguen adelante. Y 4, 5, 500 años después siguen la misma. Eos no es enamorada de Titonos de ninguna manera. Ella es tanta bonita, tanta con los dedos de rosas y tanta deseable. Pero Titonos nada, es un tipo de cucaracha. Y dice cada día: quiero morir, pero no se puede.
es inmortal. Es terrible. Y dice, pues, la última cosa que te pregunto es que me guía la muerte. Y os va a ver papá, y papá dice, pues, te había dicho, chica. Y después acepta que Tizonos no sea más inmortal. Le da la posibilidad de morir. Es un regalo último. En francés utilizamos las palabras coup de grâce, golpe de gracia. Y lo entiendo que los brasileños dicen golpe de miseria. La cosa interesante es que los ingleses no tenían las palabras. Y tengo como jurista en este tipo de situación hay dos consecuencias. La primera es que los ingleses no conocen la caridad porque tienen que utilizar palabras francesas. La segunda consecuencia es que escriba le coescriba en tus voluntades anticipadas, directivas anticipadas, no te darán ni la vida ni la juventud eterna. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Hablar sobre la voluntad anticipada es un tema pues muy importante. El bien morir, que es una de las tendencias que se está dando como un acto de conciencia para nosotros los seres humanos, el que a pesar de que nuestro cuerpo ya no pueda manifestar o que nuestra voz ya no pueda el poder decidir, pues eso es una limitante. Aunque nosotros queramos, aunque nosotros tengamos la manifestación de la voluntad, físicamente pues nos encontramos impedidos. ¿Cuántas personas, como lo señalaba la doctora Will, cuántas personas han deseado el poder interrumpir esos momentos de sufrimiento, y no nada más a su persona, sino a sus familiares? La semblanza que nos señala sobre el humano que quiso vivir eternamente y pues se le concedió. No sabían que la cuestión humana, no sabía que lo físico se va deteriorando poco a poco. Y pues bueno, en su momento pues la juventud pasa, ¿no? Entonces, aquí va muy de la mano con un tema muy importante que es los adultos mayores. Entonces, es una de las opciones que se puedan dar, una experiencia, una forma de cómo lo atienden Argentina, y que entran en ciertas controversias que se dan dentro del buen ver, dentro del buen derecho con Francia. Sería enriquecedor que si ustedes tienen alguna duda, le expresen de una manera muy sencilla, muy coloquial, para que pues se les pueda dar una respuesta. Seguro estoy que los doctores les van a dar una respuesta sin tanto tecnicismo, sino partiendo desde una lógica común, ¿no? Entonces, alguien que quiera hacer una pregunta, sería muy importante saber qué piensan ustedes. ¿Por ahí? Bueno. Tuve una hermana que luchó 8 años contra el cáncer.
hasta que ya la última parte del tumor fue en el cerebro y se decidió, tanto nuestros papás como su esposo, pues que descansara, porque ya estaba en coma. Entonces yo estoy a favor de la eutanasia, mi hija de 24 años también, para en caso de que uno ya no pueda trabajar con sus funciones normales. Como psicóloga clínica también estoy a favor de esto. Ese es mi comentario. Gracias. ¿Alguien más? Es un tema muy polémico, el poder decidir. Pues bueno, y esto lo podemos hacer, considero que es algo complejo, ¿no? Porque a lo mejor nosotros, estando conscientes, podemos decirlo, pero ya estando en el momento, nos podemos arrepentir, que es uno de los la forma ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ah, adelante. Bueno. Sobre estos temas. Y pues, por supuesto, decir igual, rectificar que me pareció muy importante todo lo que han venido hablando, pues ellos. Me parece muy importante escuchar esta plática porque pues no todos los días se puede tener su presencia aquí, ¿no? Y pues más que nada, más que decir que si a favor o no de estos temas, decir que es muy importante informarnos hoy en día porque es un tema que se ha venido dando y es muy polémico, como lo dijo el profesor. Es muy importante informarnos porque me parece que sí, que sería una buena manera, pues en casos donde pues personas ya no quieren continuar con su vida, hacerlo de una manera pues un tanto no tan dolorosa y que ellos tengan esa facilidad o esa prevención de hacerlo de una manera legal, vaya. Y pues sería todo. Gracias. Muchas gracias. Acá. ¿Algo que quiera aportar, doctor? No. Sí, nada más que estaba. Buenos días. Mi pregunta va más que nada hacia en qué punto creen que sea aplicable y si consideran que sería aplicable de manera general para todas las personas o solo en algún punto en el que ya no podamos ir hacia algún otro lugar. Un poco más fuerte para que le podamos entender. Si consideran que podría ser aplicable para todas las personas o bajo situaciones específicas o por decisión propia, por voluntad propia. Ok, gracias. Lo que pregunta es que si consideran que fuera aplicable como una disposición general o que esta disposición general la podamos aterrizar a la persona misma, ¿no? No. No es una disposición general. Pensá, vos querés decidir cómo querés vivir y cómo querés morir. Es tu decisión. Fíjate algo, es más fácil decidir en el caso de las enfermedades degenerativas, como es el caso que planteé de Ana de Estrada o de Esteban Bullrich, porque vos sabés que el proceso es inexorable. Es como el caso del Parkinson o del Alzheimer, que sabés que tu proceso es que no vas a conocer ni a los que querés. No los vas a reconocer en el caso del Alzheimer. O en el caso del Parkinson, algún Parkinson que te vas a quedar todo endurecido.
y no vas a poder tragar y no vas a poder moverte. ¿Me explico lo que digo? En esos casos uno tiene claro, digamos, cuál es su enfermedad. Más difícil es cuando estás sano y querés tomar una disposición anticipada. Para eso necesitas ir al médico y que te asesore. Pero las disposiciones anticipadas acá están planteadas solo como un problema de salud. Y en realidad las podríamos plantear mucho más ampliamente. Las podríamos plantear no solo a cómo queremos morir, sino cómo queremos vivir. Te digo cómo, para que lo entiendas claro. Suponte que yo soy un empresario y tengo mi empresa y ya estoy un tanto viejito, tengo mis 80 años y uno de mis hijos vive en Asia, otro vive en la Argentina, o mi sobrino vive en la Argentina y otro vive en Estados Unidos. El que vive en Estados Unidos es médico y el que vive en Asia es fotógrafo para National Geographic. Entonces yo digo, mi empresa quiero que la maneje mi hijo que está en la Argentina, que estuvo trabajando conmigo, que conoce el negocio. Pero mi hijo médico me quiere mucho, me llama todas las semanas para ver cómo estoy. Entonces, en materia de salud, va a decidir él. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es decir, que esto no solo ustedes lo tienen que pensar desde el punto de vista de la muerte, lo pueden pensar de que yo me discapacite, que yo tenga una imposibilidad, por ejemplo, de caminar y no poder ir a la empresa todos los días, o que empiece a tener Alzheimer y me dé cuenta que voy a cada vez reconocer menos la realidad. Fíjense algo, chicos, esto es un problema grave. ¿Por qué? Porque la sociedad envejece y cada vez tenemos menos niños. Antes se pensó, hace unos años, que íbamos a sobrepoblar el mundo. No, estamos involucionando. Cada vez tenemos menos niños. Yo tengo un nietito chiquito que tiene 11 años, que vive en Estados Unidos, se llama Pablo, y hace un mes me dijo, ¡ay, tener hijos es mucho trabajo! Hay que cuidarlos. Salen muy caros cuando los mandas a la universidad. Y yo dije, tenemos un Free Children ya en potencia, a los 11 años. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez tenemos menos renovación de la población. Cada vez tenemos más gente grande. Tenemos que prever esto y tenemos que prever también como gente grande cómo queremos vivir. Y cada día hay más inventos. Los españoles, por ejemplo, han inventado la hipoteca inversa. ¿La conocen? ¿La conoces? Bueno, se las cuento. ¿Cómo es la hipoteca inversa? Voy al banco y le digo, tengo 85. Bueno, ya pasé los 65 y no estoy todavía incapacitada, pero quiero hacer una hipoteca sobre mi casa. Entonces, al revés de lo que ocurre, que cuando uno hace una hipoteca tiene que pagar, el banco me paga a mí. Y yo puedo hacer dos tipos de hipotecas, una simple y una más complicada. La simple es, bueno, tengo 85, calculo cuándo me voy a morir, a los 90. Entonces le digo al banco, quiero completar mi jubilación con 2.000 euros por mes y quiero entonces que me paguen por 5 años 2.000 euros por mes. Pero no tengo 85, tengo 73. Entonces voy y digo, 73, ¿cuánto voy a vivir? Él se ríe.
de mis cálculos. Voy a vivir hasta los 93 como mi abuela. Ustedes acá viven un montón más que nosotros, porque nosotros vivimos en una gran ciudad y se vive mal, a comparación de cómo ustedes viven. Voy a vivir hasta los 90, hasta los 89. Entonces, bueno, quiero una hipoteca por todo el tiempo de mi vida. El banco me mira y dice, te doy menos, 2.000 euros, te doy 700 por mes, porque estás calculando de los 73 a cuánto, a los 85, a los 86. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo me muero? Mis herederos tienen una deuda con el banco, que son, no importa, tienen el capital que me dio más los intereses. Entonces, ellos pueden optar o pagar la hipoteca o dejarle la propiedad. ¿Esto qué implica? Implica que no tienen herencia. ¿Me siguieron? Hay muchas mujeres americanas que dicen, no, yo no voy a cuidar mi casa todo el tiempo. No, ya la cuidé mucho tiempo, ya cuidé el jardín, ya la limpié. No, la vendo, la invierto en la bolsa, le doy un portfolio a mi agente financiero y me subo a un barco. Me sale más barato, $100 por día. Me dan de comer, tengo médico a bordo, generalmente no buenos, pero tengo médico a bordo, y mientras pueda caminar y circular, viajo por el mundo. ¿Ok? Tengo otras soluciones. Hago un seguro de vida. Un seguro de vida, supónganse, soy una señora rica, no los académicos son ricos, no se hagan ilusiones. Soy una señora rica, hago un seguro de vida de $1 millón. Entonces lo hice cuando tenía 45, pero ahora tengo 65. Entonces pienso, ¿cuánto voy a vivir? Alan, ¿no me comprarías el seguro de vida? ¿Cuánto me das? ¿Se dan cuenta? Revendo mi seguro de vida. Él sigue pagando las primas y yo me quedo con un capital. Esa es una. Es decir, que frente a la vida, chicos, ustedes pueden, justamente en las medidas de autoprotección, pensar qué quieren hacer e instrumentarlas. No digo a los 20 años, porque a los 20 años uno se siente como Spider-Man, ¿no? Se tira de los edificios con el piolín. Entonces a los 20 uno dice, jamás me va a pasar nada, porque yo soy invencible. Después de un tiempo uno descubre que no es invencible y que, que empieza a tener sus problemitas, ¿no? Algunos. Entonces, las medidas no son solo de salud. Ustedes pueden pensar más ampliamente. Pueden pensar en cómo quieren vivir y cómo quieren morir. ¿Ok? Hoy hago macanas, Bueno, ¿alguien más? Adelante, por favor. Sí, hola. Bueno, buenos días. Mucho gusto, Toniel Santos Hernández. Les agradezco por tener este pequeño espacio aquí con nosotros, de viajar de tan lejos. Me encanta este tema acerca de la eutanasia y lo de la muerte asistida, porque me gustaría hacer un artículo científico con lo que es el tema derecho a morir con dignidad. Y una de mis preguntas sería, ¿realmente debería de haber un protocolo
estricto para llevar a cabo este tipo de acciones hacia la vida de un ser humano? Que si debería de existir algún protocolo para poder atender esta disposición de morir, o sea, como previo, como para requisitar. ¿Un protocolo de qué tipo se te ocurre a ti? ¿Un protocolo que fuera único, que se aplicara a todos? Único para cada persona. Es muy difícil, porque pensá, ¿cuál sería ese protocolo? ¿Estaría relacionado con la ley Artis? ¿Estaría relacionado con lo que el médico tiene que hacer? ¿Cómo sería ese protocolo? Si nadie sabe cómo va a ser su vida, nadie sabe qué es lo que le va a pasar en general, salvo los supuestos de una enfermedad determinada, ¿me explicó? Pero ¿cómo sería ese protocolo? Mis disposiciones anticipadas no podrían contradecir la ley Artis. Fíjate algo, en este momento en Buenos Aires hay un enorme movimiento entre las artistas, porque hace 20 años se podía poner siliconas en la cola, y esas siliconas en la cola empezaron a desparramarse por el cuerpo y produjo que una de las actrices y presentadoras se le fueran al riñón y produjeran calcificaciones y se murieran de eso. Entonces todas las que se pusieron siliconas en la cola están preocupadísimas, piensen ustedes. Pero cada cuerpo reacciona de distinta manera. Aparentemente a las otras no se le transfirieron, no se le fueron a otro lado. Fíjate algo, hace 20 años estaba permitido a ese médico colocarle siliconas en ese lugar. Hoy no. Y la FED, que es la americana, también permitía porque no se conocía tanto. Entonces, en materia médica es tanto lo que cambia que vos como juez el día de mañana o como abogado, cuando tengas un juicio de mala praxis, vas a tener que ver si en ese momento que se hizo lo que se hizo era correcto conforme lo que había llegado a la investigación médica. Entonces, un protocolo, ¿cómo lo armás? No hay modo de armarlo objetivamente, ¿entendés? Cada uno decide a su manera, conforme lo que siente y conforme... Fíjate algo más, en este momento, si vos querés crecer 7 centímetros, te cuestan $70.000 en Estados Unidos. Y crecés 7 centímetros. ¿Sabemos qué va a pasar con esas hormonas que te ponen del crecimiento? ¿Cuánto lo vamos a saber? ¿Ahora? Todos los multimillonarios ahora están en un proceso de rejuvenecimiento, ¿sabían? Entonces hay uno de 45 años, muy buen mozo, el señor, no les voy a decir el nombre, que quiere tener 18. Entonces yo pienso, tener 18 con la experiencia de 45, ¿te imaginas qué aburrido? ¿No? Aparte. ¿Pero para qué quiere tener 18? Porque sueña como el novio de la diosa, con la inmortalidad. Lo que no se da lo que quiere es además ser joven. Él no es tonto. No le pide solo inmortalidad, quiere mantenerse espléndido. Entonces yo creo que no hay posibilidad de protocolo en este momento, ninguna, me da la impresión. Pero lo podemos pensar, a ver qué se te ocurre. Gracias. Por eso había
por el caso de cual Zulema, la doctora Wilde pensaba que en Francia no habíamos hecho las cosas como se debían. Hay 3 personas que están en juego: el paciente, el médico, el juez. Hay 6 preguntas. Existen cuidados que pueden mejorar la situación. Es el costo de los cuidados proporcional a la posibilidad de mejora. Es el paciente consciente. Está sufriendo el paciente. Los cuidados van a causar más dolor. Y ha escrito directivas anticipadas. Son 6 tipos de preguntas. Aparadamente son 18, una caja de 18 boxes. Pues no es verdad, porque cada cosa relaciona con la otra. Y sabes que cuando hay 3 personas, o 3 cualquier, hay 6 posibilidades de relación. Entonces, en este tipo de situación, con 18 posibilidades, llego a 306, porque son 18 multiplicado por 17. Entonces, me parece que es imposible lograr un protocolo único, porque hay tantas cosas variadas. Y también hay la gente que piensa que nunca van a morir. Es para los demás. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya con esto concluimos la conferencia internacional. A las 2:30 va a estar con nosotros el doctor Morales, José Antonio Morales, notario, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre un tema muy importante. Les esperamos.